Hola amigos, otra vez nuevamente con ustedes para traerles una reflexión de estos días de la Semana Mayor. Quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de los tiempos de la Semana de Pasión. Uno de ellos es, uno de los acontecimientos más importantes es el que se llevó a cabo en Getsemaní. Getsemaní está en la parte baja del Monte de los Olivos y muy cercano del arroyo de Cedrón, un río muy pequeño y que está al cruzar del Monte de los Olivos, la parte baja, a cruzar hasta Jerusalén. Y si les gusta el video, les ruego que se registren o le den un like para compartirlo. Bueno, el Evangelio de Lucas tiene una narrativa muy especial, ya que menciona, a mi manera de ver, por lo menos tres cosas importantes. Uno, la agonía de Jesús. Dos, la oración de Jesús en Getsemaní. Y tres, la traición al Salvador de parte de uno de sus discípulos, quien comía con él en el plato. Entonces vamos a comentar un poquito esta historia que nos ofrece el escritor, el doctor Lucas, en el Evangelio que lleva su nombre. Y nos dice, para iniciar, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esta es la primera mención. Dice que Jesús fue al monte de los olivos, al Getsemaní, como solía. Es decir, como acostumbraba ir a ese lugar a orar. Y es que ese lugar está a distancia más o menos de 1 kilómetro desde la ciudad de Jerusalén. Y eso fue después de la última cena, lo que llamamos la comunión. Bueno, entonces él va como solía, es decir, iba a orar fuera de la ciudad, seguramente para tener quietud y tener una mejor comunión con el Señor. Por lo tanto, encontramos aquí que Jesús era de oración y oraba de rodillas. Esto nos enseña que los creyentes debemos doblar nuestras rodillas para orar, aunque en algunos o muchos no acostumbramos tanto a hacerlo, pero es la mejor manera de orar a Dios de rodillas. Bueno, entonces aquí tenemos que el Getsemaní se convierte en el lugar de oración, un lugar de oración para el Señor y sus discípulos. Luego, acto que sigue, dice el lugar, y se le apareció cuando él estaba orando y en agonía, un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, entonces ya tenemos que Getsemaní es un lugar de oración y de agonización del Señor en este evento. Y podemos nosotros aprender que el Señor, aunque está en agonía, y está en agonía porque sabe que el día siguiente será un día muy difícil, el día de la crucifixión. Entonces la agonización es un sufrimiento por una amenaza de muerte. Y esta amenaza le traía un dolor intenso. De hecho, él oraba y decía, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pues que pase. Y si no quieres que pase, y si quieres que pase, pues que hágase tu voluntad y no la mía. De hecho, estaba en agonía.
Por esta agonía estaba el Señor sufriendo y sudaba intensamente al pensar en su muerte en el día siguiente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Luego tenemos aquí entonces la oración, la agonización del Señor, pero también tenemos la traición. Y muy triste que uno de los 12 haya decidido colaborar con los principales sacerdotes, quienes procuraban quitar de la vida o quitarle la vida al Salvador. Él decide colaborar. Entonces Jesús le dijo a Judas, en el verso 48, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Porque él había dado instrucciones que a quien él besara, ese era la persona a tomar prisionero. Mire usted, que uno de los 12, de los de mayor confianza del Señor, de los escogidos, de los apóstoles, le haya entregado y lo haya hecho por dinero, esto se constituye en una traición muy grande porque el Señor le había dado todas sus confianzas. Judas viene a ser un símbolo universal de traición. Por lo tanto, usted y yo podemos aprender una lección: no traicionar a Jesús, sino tener una fe en Él y ser leales a Él hasta la muerte. Por eso aprendieron el resto de los apóstoles, los 11, dieron su vida por Cristo antes que negar al Salvador. La mayoría murió perseguido y dieron su vida en ofrenda por Jesús. No así Judas. Judas fue un símbolo, ha sido un símbolo de traición. Así es que usted no traicione su fe en Jesucristo. Sea leal a Jesús, sea leal a Dios, siga creyendo en el Señor y siga sirviendo al Señor. Ya tenemos 3 puntos importantes en este lugar de Getsemaní. 1, orar. Orar cuando estamos frente a un peligro grande. 2, por este mismo peligro, él tenía la agonía, un sufrimiento grande por el hecho de ser crucificado, torturado por las autoridades, escarnecido y azotado el Señor. Pero también encontramos aquí una gran traición. Todo esto le trajo agonía al Señor, porque él sabía que iba a ser traicionado, él sabía que iba a ser arrestado, enjuiciado falsamente, crucificado y se iban a burlar de él. Todo eso lo sabía el Señor y él estaba muy triste por eso, sufriendo. Antes de que sucedieran las cosas, estaba en agonía. Realmente estaba casi muriendo el Señor, porque amaba a la ciudad de quien dijo: cuántas veces quise protegerte, como la gallina protege a sus pollitos, y tú no quisiste. El Salvador agoniza por amor, muere por amor, incluso está orando por aquellos que le están crucificando. Damos gracias por el Salvador, por su vida en la cruz, porque eso nos lleva a la salvación. Gracias a Dios que nos dio a su Hijo inefable Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Damos gracias a Dios porque Él dio su vida por nosotros. Sirve al Señor, sírvele siempre, no le dejes de servir.